Buenas noches, hoy es el 28 de octubre del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en nuestra videoconferencia semanal del viernes por la noche en larushpac.com. Me acompaña en el estudio esta noche Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y vía video nos acompaña Keisha Rogers, miembro del Comité Político de LaRouche-PAC, ex candidata al Congreso y al Senado de los Estados Unidos y nos acompaña desde Houston, Texas. Pienso que se puede decir que estamos en un punto de inflexión muy dramático para la historia mundial y para nuestra nación. En las últimas semanas, ustedes que han seguido nuestra campaña vía nuestro sitio electrónico, nos hemos movilizado para incluir en la agenda el programa económico del señor LaRouche. Esto es bajo el nombre Las 4 Leyes Cardinales, las 4 nuevas leyes para la recuperación económica de Estados Unidos y se basa en los principios fundamentales de Alexander Hamilton y su trabajo para establecer la ciencia de la economía que creó a Estados Unidos. Hemos lanzado una página para movilizar y lo voy a decir directamente, nuestra agenda es hacer que el pueblo estadounidense se una a esta movilización y profundice su entendimiento de cuáles son estos principios económicos que creó Hamilton y que el señor LaRouche ha encarnado en estas 4 leyes. Esto es algo que no es solo importante en el escenario nacional, pero también está creando un cambio de paradigma que está llevándose a cabo actualmente en el escenario internacional. Lo vimos hace 2 semanas con el cambio dramático del realineamiento de las Filipinas con el viaje del presidente Duterte a China, diciendo que él está realineando a su país con la corriente ideológica de los países aliados eurasiáticos que ahora están creando un nuevo paradigma económico. Y vimos que esto se expresó muy claramente en el discurso que dio el presidente ruso Vladimir Putin en las deliberaciones de la reunión anual del Club de Discusión Internacional de Valdai del 2016. Y vamos a presentar varios detalles de esto, pero el énfasis de Putin es muy claro y creo que incluye algunos de los temas que vamos a presentar esta noche. Número 1, el peligro de la postura de la OTAN y Obama, que nos ha llevado peligrosamente cerca al estallido de la Tercera Guerra Mundial, una guerra que nadie busca del lado ruso, como lo dejó muy claro Putin, y también la necesidad urgente de un paradigma económico completamente nuevo para cerrar la brecha entre un pequeño número de especuladores de Wall Street muy acaudalados y un gran número de empobrecidos, no solo personas, sino también naciones, y para llevar progreso tecnológico a todos y que este sea el paradigma de las relaciones entre las naciones. Vamos a adentrar en esos temas, pero pienso que principalmente el tema de la Glass-Steagall, la necesidad de cerrar lo que ahora claramente es el régimen en bancarrota de Wall Street y lo que debe necesariamente seguir después de esto, las 4 leyes hamiltonianas que el señor LaRouche especificó, yo pienso que ahora están claramente en la agenda. Así que le pediré a Jeff que empiece con un informe breve de los temas que conversamos con el señor LaRouche en las últimas 24 horas. Y luego vamos a seguir con una discusión de las implicaciones de estos acontecimientos. Gracias, Matt. Yo pienso que hay 4 o 5 cosas que yo quisiera subrayar en términos de nuevos acontecimientos importantes que acaban de suceder desde la conferencia del viernes pasado. Número 1, como Matt indicó, el presidente Putin dio un discurso muy poderoso en la sesión de clausura de la conferencia de Valdai que tomó lugar esta semana en Sochi, Rusia. Hubo representantes de todo el mundo, incluyendo un número de personas de China. Y pienso que lo que el presidente Putin hizo no fue tanto abrir nuevo terreno, sino dejar muy claro que Rusia y él mismo están totalmente comprometidos a avanzar con la colaboración con China, con los otros países del BRICS, en crear un nuevo paradigma de relaciones entre estados nacionales basada en una política de evitar la guerra, construida en torno a inversiones económicas de cooperación en grandes proyectos, incluyendo grandes avances en la ciencia, incluyendo el avance del dominio del hombre del espacio.
Así que Putin, en cierto sentido, reforzó lo que vimos en la reunión del Grupo de los 20 en Hangzhou, en China, lo que vimos en la reunión de jefes de Estado del BRICS, que sucedió más recientemente en Goa, India. Rusia está totalmente comprometida con eso e hizo el punto muy claramente que el derrumbe del sistema financiero occidental es el principal factor que impulsa al mundo hacia una situación extraordinariamente peligrosa donde podemos tener el estallido de una guerra mundial, incluso una guerra mundial termonuclear, como resultado de las acciones provocadoras debido a la desesperación. Y yo pienso que todo ese panorama es un elemento de lo que verdaderamente cambió en esta semana pasada. Ahora, yo pasé las últimas 48 horas, el miércoles y el jueves de esta semana, participando en una conferencia anual en Washington, D.C., del Consejo Nacional de las Relaciones Estadounidenses y Árabes. Hubo alrededor de 1,000 personas ahí y fue muy concurrida por la comunidad diplomática, en particular la comunidad diplomática árabe, por el sector empresarial estadounidense que trata con los estados del Golfo Pérsico, y al final de la conferencia, el jueves por la noche, hubo un discurso de clausura del general David Petraeus, ex dirigente del Comando Central, ex director de la CIA. Él hizo varias propuestas muy enérgicas que desafortunadamente coinciden precisamente con el tipo de cosas que han surgido de Hillary Clinton y de la campaña de Clinton durante esta elección presidencial. Lo que el general Petraeus pidió fue tanto la creación de zonas seguras dentro del territorio soberano sirio, la creación de una zona de exclusión aérea en gran parte del territorio sirio, y él pidió porque Estados Unidos usara tanto misiles de crucero con base en el mar y con base en el aire para destruir a la Fuerza Aérea Siria. Ahora, él muy arrogantemente dijo, por supuesto, esto crea un peligro de una guerra con Rusia, pero él puso a un lado esto diciendo, Vladimir Putin responde al poder y responde a la amenaza seria del uso del poder. Por lo tanto, ante este tipo de acciones, Putin se va a echar para atrás. Hablamos ahora de aeronaves estadounidenses y rusas que se enfrentan en un campo de acción limitado, en el que hasta ahora hemos evitado un incidente grave que pudo habernos llevado a una guerra general debido a un acuerdo de desconflicto que afortunadamente todavía sigue vigente entre la coalición dirigida por Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. Pero lo que se propone aquí es el derrocamiento total de esta política. Sabemos que esto es exactamente lo que Hillary Clinton pide en sus propios discursos de campaña presidencial. Se han presentado estudios recientes a nombre de la campaña de Clinton por parte del Centro para la Nueva Seguridad Estadounidense y por el Centro para el Progreso Estadounidense, que son casi tan extremistas como las declaraciones del general Petraeus. Básicamente, el peligro de guerra para nada debe ser subestimado. Y el hecho es de que el presidente Putin en su discurso en Valdai estaba muy claro sobre ese peligro. En el asunto más amplio de la urgencia del estallido del sistema financiero de la región del transatlántico, todo mundo está en suspenso ante el hecho de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Deutsche Bank todavía están yendo de un lado para otro y no han llegado a una decisión aún en la multa propuesta de 14,000 millones de euros para la actividad criminal de Deutsche Bank durante la crisis de valores respaldados por hipotecas que nos condujo al estallido financiero del 2008. El Deutsche Bank está al borde del derrumbe y se reconoce ampliamente. Los principales medios financieros alemanes dirigidos por el Handelsblatt
escriben sobre esto prácticamente cada día. Sabemos que el sistema bancario italiano está al borde de la explosión, con 360 mil millones de euros en deuda morosa en los libros de los principales bancos italianos. Así que es absolutamente verdadero que estamos en el precipicio de un estallido financiero potencial mucho peor que el estallido de Lehman Brothers en el 2008. Es en ese contexto que yo pienso que es muy importante tomar nota del hecho que a principio de esta semana Donald Trump dio un discurso en Charlotte, Carolina del Norte, en el que él explícitamente hizo un llamado para que se implementara la Glass-Steagall del siglo XXI. Él también advirtió que si Hillary Clinton es elegida presidente, las posibilidades crecen enormemente de que estaríamos enfrentando una tercera guerra mundial en algún momento muy pronto. Y él citó los acontecimientos en Siria que ya mencioné como elementos clave en esa situación. Mucha gente se rasca la cabeza y dicen, ¿de dónde surge esto? Que Trump de repente apoya la Glass-Steagall. Solamente faltan 12 días para la elección presidencial que él dio este discurso. Y yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que está muy enterado en la política de Washington. Es una persona conocedora de mucho tiempo y su opinión era que esperaban algo como esto que surgiera de la campaña de Trump, que dijera Donald Trump. Pudo haber sido más efectivo si hubiera sucedido en septiembre, pero el que está siendo oportunista o que verdaderamente sí lo cree. El hecho es que el tema de la Glass-Steagall se ha incluido básicamente en la elección presidencial en un momento crítico de conteo regresivo antes del 8 de noviembre. Y no se puede evitar, cualquiera que sea el resultado de la elección, la Glass-Steagall es una política esencial que se debe implementar inmediatamente. Es el primer paso de las 4 leyes cardinales del señor LaRouche de cómo llevar a cabo una recuperación económica. Y las 4 leyes cardinales del señor LaRouche se basan explícitamente en los 4 informes clave al Congreso de Alexander Hamilton cuando él era secretario del Tesoro. Así que nos remontamos a unas políticas que tienen una probada trayectoria de éxito por largo tiempo. Donald Trump no simplemente dijo de golpe, regresemos a la Glass-Steagall. El informe de la gente que examinó detalladamente ese discurso en Charlotte. Ese es el informe más compuesto y mejor organizado de toda su campaña presidencial. La siguiente mañana, en una entrevista con el canal de televisión Fox, Wilbur Ross, que es parte de un grupo de los multimillonarios que son asesores de política económica clave de Trump, básicamente reforzó el punto que Trump hizo el día anterior en Charlotte. Esto es parte del intercambio entre María Bartolino del canal de noticias Fox y Wilbur Ross. Bartolino dijo, Donald Trump ayer hizo un llamado por la versión del siglo XXI de la ley de 1933 Glass-Steagall que requiere la separación de la banca comercial y la banca de inversiones. Dinos sobre esto porque todos sabemos lo que ha hecho la ley Dodd-Frank al sector de servicios financieros y hacer préstamos se ha vuelto mucho más difícil y esto se ha vuelto uno de los principales temas de esta economía. Dime de la versión del siglo XXI de la Glass-Steagall. Ross estaba completamente claro y estaba familiarizado con lo que Trump se refirió la noche anterior y dijo, bueno, los bancos no es que sean muy grandes, sino que son muy complejos y muy complicados internamente. Piensa sobre cuánto los grandes bancos. Debes conocer cada geografía en el mundo, todo tipo de producto oscuro en el mercado de los derivados.
Eso es algo muy grande para que alguien lo pueda absorber. Pensamos que podría ser mejor que los bancos se limitaran a hacer préstamos y en lugar de hacer más restricciones a hacer préstamos, debería ser más fácil para que ellos den préstamos. Piensa sobre eso. Cuando estás demandando a los bancos cada día por los préstamos que hicieron el día anterior, esa no es la forma de alentarlos a hacer más préstamos. Están haciendo que los bancos se pongan nerviosos. Y ella pregunta, ¿estás diciendo que debe haber más separación? Y Ross dice, yo pienso que lo más importante es una regulación sensata en lugar de simplemente una regulación por el regular. Cuando piensas sobre esto, con todas estas multas sobre los préstamos riesgosos, puedes nombrar solo a una persona a la que despojaron de su casa, que no tenía una hipoteca, que no estaba atrasado en su pago y que mereciera ser desalojado. No hay ningún caso en que esto se haya probado. Así que es una regulación punitiva, es una aplicación de la ley punitiva en lugar de algo que sea sensato. Esto no fue simplemente dar palos a ciegas. No sabemos si este es un serio compromiso a la política, pero sabemos que hay un respaldo popular por la Glass-Steagall y es por lo cual se implementó en ambas plataformas del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Sabemos que había una pelea dentro de la campaña de Clinton en la que un número de sus principales asesores le urgieron que respaldara la Glass-Steagall, lo cual ella rehusó hacer. Los partidarios de Bernie Sanders, los partidarios de Elizabeth Warren, la base principal del Partido Demócrata están tan convencidos sobre la necesidad de la ley Glass-Steagall como los republicanos. Así que se ha planteado, son los últimos 10 días antes de la elección presidencial. Por lo tanto, ahora es el momento donde este tema se debe abordar y que el Congreso lo aborde como su tema principal cuando regresen después de las elecciones del 8 de noviembre, sin importar el resultado de estas. Esa es la orden, un tema fundamental en el debate presidencial en los últimos días. De nuevo, ya sea que Trump es serio con respecto a esto o si esto es un truco político, sin embargo, se ha introducido el tema de una manera muy importante en los últimos momentos de esta campaña presidencial y no es una desventaja que esto haya sucedido. Yo pienso que la cuestión es, las ideas del señor LaRouche son muy poderosas y tienen mérito propio. El señor LaRouche no ha respondido al cambio en el tiempo. Él ha estado muy claro por años sobre la urgente necesidad de la Glass-Steagall y él pronosticó que llegaríamos a este punto de nuevo. El Deutsche Bank está estallando. Es peor que la crisis de Lehman en el 2008. El hecho de que la Glass-Steagall no se restableció como pidió el señor LaRouche inmediatamente después del crack del 2008 es lo que nos ha llevado a este punto. Keisha participó en una campaña al Senado muy importante y varias campañas al Congreso. Otros miembros del comité político de la LaRouche PAC fueron candidatos a cargos federales hace 4 o 6 años con la plataforma política a favor de la Glass-Steagall e hicieron de esto un tema nacional definitivo. En la medida que ha habido una discusión seria en esta campaña presidencial, ha sido en torno a la cuestión de la Glass-Steagall. Esto lo abordaron 2 candidatos en los debates del Partido Demócrata, Martin O'Malley. Bernie Sanders también lo mencionó. Hillary Clinton dijo no. Esto es la cuestión clave. Y como tú dijiste, Jeff, esto muestra que hay un apoyo popular abrumador en ambas plataformas de los partidos. Ahora tenemos una situación en la que el restablecimiento de la Glass-Steagall es prácticamente hegemónico y sería trágico si el Congreso no toma la acción inmediata para restablecer esto. No esperen a la inauguración, inmediatamente después de regresar a Washington. Se debe restablecer la Glass-Steagall, porque si esperamos y el Deutsche Bank o uno de estos bancos estalla, les garantiza que vamos a estar en una situación mucho peor que la que tuvimos incluso en el crack del 2008. Así que pienso que esa es la cuestión clave, la necesidad de profundizar en los principios de Hamilton, que el señor LaRouche ha dejado bien claro, tienen mérito propio.
No es cuestión de que alguien le haya dado validez a las ideas de Lyndon LaRouche. La cuestión es que las ideas de Lyndon LaRouche tienen mérito propio y han sido los temas clave y ha llegado el punto en que son indiscutiblemente hegemónicas y el punto de no retorno va a llegar muy pronto a menos que se actúe en base a estas ideas. Quiero agregar algo más a esto. Yo pienso que se debe aprender una importante lección de la pelea exitosa que acaba de concluir durante el verano a septiembre en torno, primero, la publicación de las 28 páginas de la investigación conjunta del Congreso sobre el 11S y después de esto fue la anulación abrumadora del Congreso y del Senado del veto del presidente Obama de la ley HASTA, la ley de la justicia contra los patrocinadores del terrorismo. Como fue el caso con la ley HASTA, el asunto fue que una vez que iba a ser votada, no había duda que había un apoyo abrumador a favor de esta. Y hubo una movilización política. LaRouche PAC dirigió esta movilización junto con las familias y sobrevivientes del 11S y otros también, para asegurarse que efectivamente hubiera un voto. Lo mismo es verdad con la ley Glass-Steagall ahora. Debe haber una gran presión en el liderazgo de la Cámara de Representantes y el Senado para asegurarse que haya un voto. No tengo duda alguna, dado a los factores que hemos mencionado, que si se permitiera que hubiera un voto, digamos el 14 o el 15 de noviembre, cualquiera que sea el día en que el Congreso y el Senado regresan a Washington para el inicio de la última sesión, eso debe estar planteado, debe presentarse ante el Pleno del Senado y del Congreso. Las leyes existen en ambas cámaras. El lenguaje es compatible. Esto se puede hacer en un periodo muy corto de tiempo. Y pienso que si se mira a la forma en que se llevó a cabo el voto a favor de la ley HASTA antes de los recesos, todo tomó lugar en el curso de un día. Hubo un voto en la mañana y un debate en el Congreso. E inmediatamente fue al Senado a mediodía porque el liderazgo reconoció que el pueblo estadounidense demandó que esto sucediera. Había una movilización, había un sentido de urgencia y no hay una razón en el mundo de que lo mismo no suceda antes de la mitad del próximo mes con respecto a la Glass-Steagall. Como Matt acaba de decir y Thomas Honig lo ha promovido por años, la Glass-Steagall debe implementarse antes del estallido, porque una vez que haya el estallido, el Congreso va a ser manipulado por Wall Street de que haya otro rescate. Y esto será un desastre. Esto es algo en el que la voluntad del pueblo estadounidense debe escucharse. Y ese es el contexto en el que vemos el hecho de que Trump escogió el último momento para insertar la Glass-Steagall en su retórica de campaña en el conteo final antes de la elección. Sí, y pienso que es importante entender que LaRouche trazó la línea en la arena hace mucho tiempo. Él estableció el estándar de que la Glass-Steagall representaba el primer paso para derribar a Wall Street, la especulación financiera, y la protección y la defensa de Wall Street del sistema imperial británico de la City de Londres. Significó la muerte de la nación y de la sociedad en su totalidad. Porque vemos que esto va a tener un impacto en Estados Unidos a través de la continuación del derrumbe económico que está devastando a toda la nación. La tasa de aumento en la pobreza. Esto ha sido el producto de la destrucción total de nuestra nación por parte de Wall Street. Así que esta lucha por la Glass-Steagall, LaRouche ha conducido esta pelea en el nivel más alto posible porque representa salvar al pueblo de Estados Unidos. Es la identidad de qué es lo que debe crear el futuro de esta nación. Y yo pienso que es muy importante que a medida que continuamos este diálogo con el señor LaRouche, el comité político y otros, él definió claramente cuál es el tema, qué es lo que va a ser necesario y la norma para crear una norma en la que se defina el crédito. Y a eso ha regresado
al implementar la norma hamiltoniana para Estados Unidos y para el mundo con sus 4 leyes que representan el contexto en el que podemos inculcar en el pueblo de Estados Unidos una norma de valor económico que no se basa en el dinero, no se basa en la idea de que simplemente puedes bombear dinero en pequeños proyectos de infraestructura aquí y allá, pero él dejó muy claro que debes tener un programa internacional basado en el principio de una política de crédito, como lo entendió Alexander Hamilton. Es por eso que él ha sido muy enfático que el pueblo de Estados Unidos debe leer, dominar y entender la obra de Hamilton hoy como nunca antes. Esto es lo que Franklin Roosevelt entendió. La gente está adoptando e implementando la política de restablecer a la Glass-Steagall que LaRouche ha dado a conocer. Franklin Roosevelt verdaderamente comprendió al enemigo. Él entendió que el castillo de naipes de Wall Street estaba derrumbándose y tenía que ser derribado, tal como LaRouche lo comprende hoy en día. Mucha gente que ha patrocinado la ley Glass-Steagall ha sido nombrada por Wall Street el enemigo número 1, etc. ¿Cómo debemos ver esto desde el punto de vista de lo que enfrentamos con una población que ha perdido el sentido? Y el señor LaRouche lo presentó esto hoy de una manera muy profunda. Ha perdido sentido de su propia mente, la capacidad de su propia mente de efectivamente saber cómo luchar contra este enemigo y conocer cómo crear el futuro que ellos desesperadamente desean y necesitan. Lo que vemos en este momento es que se les está dando una oportunidad de participar en algo muy profundo y único. Y si vemos lo que se está presentando por el hecho de que las políticas de LaRouche se están adoptando alrededor del mundo en este momento, la pauta que ha sido establecida en China, la pauta para el futuro que se está estableciendo en Rusia de desafiar y negar esta política de guerra termonuclear y de destrucción, de buscar un futuro y para el futuro de la nación. La pauta internacional que se establece en este momento por un programa basado en estos principios hamiltonianos se puede ver claramente por lo que China está haciendo y que representa para una revolución total, para un renacimiento total, para las generaciones venideras, en las normas que están estableciendo con su programa espacial. Porque cuando el señor LaRouche dijo que debes de tener un programa internacional que define una pauta económica de valor, de crédito en esta nación y en todo el planeta, es lo primero que se debe mirar. El hecho de que China acaba de iniciar una nueva iniciativa, un gran avance que los pone en la vanguardia en el desarrollo de su programa espacial. Cuando Obama ha continuado matando al programa espacial con sus recortes de presupuesto atroces y con la entrega de nuestro programa espacial al sector privado en Estados Unidos. La política de continuar los rescates de la especulación financiera de Wall Street en lugar de tener una misión nacional, como lo entendió Kennedy, que era importante, es algo que no se puede tolerar más. La inspiración es la clave en este momento. La gente ha perdido la fe y la confianza y la inspiración en esta nación, en el sistema de esta nación, porque se ha vuelto un sistema de casino, de deuda, y se ha alejado de los principios que fueron definidos por nuestra Constitución estadounidense. Cuando observamos la inspiración que vemos de China, con el lanzamiento de su nave espacial con 2 taikonautas de China, el Shenzhou 11, para acoplarse con el laboratorio espacial Tiangong 2. Lo que hemos visto que China ha hecho es efectivamente crear un proceso internacional de colaboración y de desarrollo.
igual como ofrecieron que Estados Unidos cooperara en una estrategia donde todos ganan para la ruta de la seda, que las naciones del mundo están aceptando. Esto define una nueva pauta de valor y de riqueza. Bien, ¿cuál es el estándar en Estados Unidos? Y Jeff puede decir más sobre esto porque dio una presentación y yo le pediría a la gente que la busque en la página. Es la muerte, es la sobredosis de drogas. Si no hay una política de inspiración para la juventud y para la nación, ¿en qué se va a convertir la gente? ¿Cuál va a ser la norma y el valor y el entendimiento de la creatividad, del potencial creativo de sus propias mentes? Solo diría que antes de entrar en este diálogo, estaba hablando con una señora de 40 años. Ella tiene un hijo de 23 años y ha pagado miles de dólares para que deje la adicción a las drogas de medicinas recetadas y de píldoras. 3 de sus amigos, 3 personas que ella conoce, acaban de morir en el último año de la sobredosis de drogas, de la heroína. Primero empezaron con medicina para el dolor y luego encontraron la heroína, como dijiste, Jeff, porque a la gente se le ha negado un futuro en el que pueden tener un sentido de su verdadera identidad humana, de que pueden tener un propósito y una razón para vivir. Wall Street debe ser eliminado, porque la lucha que se ganó con la ley HASTA fue solo el principio. Si no terminamos con esta política del Imperio Británico y del financiamiento de los saudíes del terrorismo y el financiamiento de la epidemia de las drogas en Estados Unidos que proviene de Afganistán, del narcotráfico de las drogas y todo lo que vemos como la destrucción de esta nación, entonces no vamos a tener una nación. Y vemos que esto rápidamente está tomando lugar. Esta edad de las tinieblas debe detenerse. Y yo pienso que mucha gente entiende que la Rush les está dando una oportunidad de vivir y de determinar y de luchar por un futuro. Sí quisiera que Jeff dijera más sobre esa entrevista, esa declaración que subió a la página. Quisiera subrayar lo que acabas de decir, que pienso que es extraordinariamente importante. La gente no tiene confianza en su propia mente, no tiene confianza en su capacidad de imaginar y de crear y definir un futuro. ¿Y qué resulta de no tener eso? Es la rabia, es el miedo, es la desmoralización y nuestro trabajo es darle a la gente su dignidad. Debemos darles la confianza en sí mismos como seres humanos importantes. Y creo que esto se demostró claramente con lo que logramos el Instituto Schiller junto con la Fundación para Revivir a la Cultura Clásica, con esta serie de conciertos extraordinarios en el fin de semana del 15 aniversario del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, con la presentación del Requiem de Mozart y de 4 espirituales afroamericanos en 4 diferentes lugares en la ciudad de Nueva York y de Nueva Jersey. La confianza y la dignidad que le dio a la gente, incluyendo a la gente que participó, como dijiste, Jeff, en la lucha victoriosa para desclasificar las 28 páginas y para que se aprobara la ley HASTA para anular el veto de la Casa Blanca. Pienso que habla directamente al punto. Y casualmente hay una pequeña sección en el discurso que Putin dio en la discusión de Valdai, que es exactamente lo que acabas de decir, Keisha. Él dice, es muy claro que la falta de estrategia y la falta de ideas para el futuro, esto crea un clima de incertidumbre que tiene un impacto directo en el humor público. Los estudios sociológicos que se han conducido alrededor del mundo muestran que la gente en diferentes países y en diferentes continentes tienden a ver el futuro de una manera borrosa y oscura. Esto es triste, el futuro no los anima, pero en su lugar los asusta.
Así que nuestro trabajo es crear un potencial para un futuro que aliente la dignidad creativa de la gente y les permita escapar esto, como lo dijiste de manera elocuente, esta edad de tinieblas, de la sobredosis de drogas, de la muerte y de la depresión. Pienso que es importante tomar nota del hecho que en las últimas 2 semanas, millones de hogares estadounidenses han recibido la noticia de que la prima de la póliza de seguro médico del Obamacare va a aumentar en un 20, 30, 50% y en algunos casos que yo conozco directamente del 70 al 80%. Y el gobierno enfrenta una avalancha de cobertura en los medios de comunicación que admiten que el Obamacare está acabado. Las compañías de seguro van a salirse y Obama hizo esta declaración completamente sin sustento, mentirosa, diciendo que iba a crear un tipo de reserva federal para que la gente pudiera obtener seguro médico a un precio razonable. Pero el hecho es de que desde el principio de toda esta situación, Obama eliminó el gasto del Medicare para todo mundo. Él eliminó la formulación de un plan donde solamente una persona pagara. Los recortes en la cantidad de dinero que se gasta en el seguro médico significó que, según la pauta de la ley Hill-Burton, en otras palabras, los requerimientos físicos, cuántas camas de hospital, cuántos doctores, cuántas enfermeras, ¿qué tanta atención especializada? La infraestructura física de la salud pública se ha derrumbado bajo Obama a medida que la gente encuentra que sus tasas de pago aumentan estratosféricamente. Obama personalmente salió con otra mentira para encubrir la realidad de lo que él creó. En otras palabras, dice que el aumento de las pólizas para la mayoría de la gente será cubierto por un aumento en los subsidios de los contribuyentes. Pero lo que no mencionó es que la única gente que califica para recibir esos subsidios son la gente que viven en el nivel 2.5 o por debajo del nivel de pobreza. Cualquier persona de la clase media o cualquiera que esté a 1,5 veces de la tasa de la pobreza no tendrá suerte. Van a enfrentarse con la opción de el seguro médico o la vivienda, seguro médico o la comida y en muchos casos seguro médico o el que sus hijos tengan una educación. Así que hay el fenómeno que comparte la población de Estados Unidos, que es el derrumbe y la desintegración del Obamacare, que es lo que Lyndon LaRouche advirtió durante sus pronósticos en el 2009, cuando esto apenas iniciaba. Luego hay un segundo fenómeno. Recuerden que el presidente Obama, durante su campaña inicial para la presidencia en el 2008, básicamente se distanció de la guerra de Irak de Bush y Cheney. Pero él tomó control de la guerra en Afganistán, que dijo que era una guerra de necesidad en lugar de una guerra opcional. Y ahora, a los 8 años, y la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen, la semana pasada publicó un informe de que Afganistán, bajo la ocupación de Estados Unidos y de la OTAN, produce una cosecha de opio 43% mayor, que son 4.800 toneladas de opio puro producido este año. Y sabemos cuáles son las consecuencias de eso, que la heroína barata está inundando las calles de Estados Unidos en cada comunidad, no solamente en las zonas pobres internas de la ciudad, sino en los suburbios de la clase media y en las zonas rurales. No hay ningún condado en Estados Unidos que no esté viviendo una epidemia del opio. Y esas no son nuestras palabras. Esas son las palabras del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Es una epidemia. Ha habido un gran aumento cada año bajo Obama de muertes debido a la sobredosis de opioides. Y esto va de la mano con el cierre del sistema de la salud. El que el país está siendo inundado con drogas ilegales, el que el gobierno de Obama se niega, número uno, a destruir al HSBC,
el Banco de la Guerra del Opio británico, que fue atrapado por el Senado de Estados Unidos como el principal narcolavandero para los carteles de las drogas latinoamericanas. No se ha hecho nada, solo le dieron un jalón de orejas. Incluso ellos han violado el acuerdo de encauzamiento diferido, pero no escuchamos nada de las consecuencias. Segundo, las grandes compañías farmacéuticas y las principales compañías que distribuyen drogas están inundando el mercado negro con oxicodona y otros opioides. Esto también se hace bajo la supervisión del Departamento de Justicia, que se ha negado a enjuiciar a las grandes compañías farmacéuticas y estas grandes compañías que distribuyen farmacéuticos, con el mismo argumento que hacen cuando no quieren enjuiciar y llevar a la cárcel a los principales banqueros, que son demasiado grandes para caer. Los bancos demasiado grandes para caer, las grandes compañías farmacéuticas que bombean estos opiáceos, están por encima de la ley, por lo menos bajo las políticas del gobierno de Obama. Así que hay un historial de muerte, de destrucción y de desesperación proveniente de las políticas de la Casa Blanca por los últimos 8 años. Ahora, estamos en un punto de crisis, una crisis social y económica, una crisis de la moral de la población, y sin embargo hay soluciones claras y obvias a todos estos problemas. No se requiere tener una cirugía mental para darse cuenta que la Glass-Steagall y los otros principios fundamentales planteados por el señor LaRouche, que son la versión revisada de las ideas fundamentales en las que la economía de esta gran nación fue construida en primera instancia bajo el liderazgo de Alexander Hamilton. Así que estas cosas se pueden hacer. Uno de los principales obstáculos es el hecho de que el derrumbe del sistema de salud, la adicción masiva a los opiáceos, que básicamente se ha permitido que ocurra como una guerra del opio contra la población estadounidense, que ha llegado al punto donde ha creado una crisis de la moral, y a esto se le tiene que dar marcha atrás. Matt hizo referencia al impacto de los conciertos para conmemorar el 15º aniversario de los ataques del 11 de septiembre que tomaron lugar en la ciudad de Nueva York en el fin de semana del 11 de septiembre. Estas cosas pueden repetirse en todas partes. Podemos darle marcha atrás a la situación rápidamente. Podemos dar fin al azote de Wall Street y de la City de Londres. Podemos detener esas guerras. Tenemos con Rusia, con China, con India, con otros países en Asia, Japón, el sureste asiático, todos se están uniendo en torno a un nuevo paradigma económico que se construye en base a la cooperación entre las naciones para llevar a cabo grandes proyectos a lo largo de una vasta zona. Estados Unidos desesperadamente necesita ser parte de esto. Y la invitación permanente del presidente Xi, que dio cara a cara al presidente Bush, todavía existe. Estados Unidos debe unirse y ser parte del proceso del puente terrestre. Y si se hace eso, entonces la tontería de continuar con estas guerras y el enfrentamiento con Putin y Rusia se vuelve muy obvio. Esto es completamente absurdo. Podemos avanzar y participar en este paradigma que existe, que no es retórico, que no es algo en abstracto, que está llevándose a cabo cada día de la semana en todo Eurasia hacia África. China está construyendo el tren transcontinental a través de Sudamérica. El plan de ese tren fue creado en los 1870s, cuando ingenieros ferroviarios estadounidenses que trabajaron en el tren transcontinental de Estados Unidos fueron a Perú y fueron a Brasil y estaban participando en estos proyectos. Ha llegado la hora de que Estados Unidos se sume a algo que nosotros como nación forjamos como los conceptos clave en aquel tiempo durante un mejor periodo de nuestra historia. Lo que tenemos es una transformación cultural, porque quiero agregar que no es algo que la gente decida, oh, este es un problema que tengo en mi familia. La sobredosis de drogas es algo que yo tengo que enfrentar. Hay gente que tiene primas de seguro médico que están subiendo a $1,500 a $2,000 al mes.
y están gastando miles de dólares para que sus hijos y sus seres queridos abandonen estas drogas y no reciben ayuda alguna de la sociedad porque la sociedad está completamente degenerada. Y va a ser solamente a través de una transformación cultural basada en la belleza que como ejemplo y continúa siendo un ejemplo lo que nosotros representamos con estos conciertos del Requiem en Nueva York, con un compromiso para revivir a una verdadera cultura clásica. Una persona con la que hablaba que estaba pasando por tal crisis decía que sería muy bello y muy importante si ustedes pudieran venir a mi área a cantar, porque esta gente desesperadamente necesita la belleza. Y no va a ser solamente cada individuo, pero como Putin reconoció, se debe tener la transformación total de la cultura. Y estaba pensando al final de lo que Matt mencionó, unas citas antes de su discurso. No quiero leer una larga cita, pero pienso que captura lo que estuvimos hablando muy bien. Al final del discurso del presidente Putin que dio en Valdai, en Sochi, él dijo, en resumen, debemos crear los cimientos para el mundo futuro hoy, invirtiendo en todas las áreas de prioridad en el desarrollo humano. Y por supuesto, es necesario continuar una amplia discusión de nuestro futuro común para que las iniciativas sensatas y prometedoras se escuchen. Y es absolutamente lo que debe ser la pauta de Estados Unidos ahora, crear ese futuro que debe existir. Sí, yo le recomendaría a la gente que leyera los grandes extractos de su discurso. Son muy abarcadores. En el mismo lugar en el que dijo lo que tú citaste, hizo un llamado para el establecimiento de un plan Marshall para reconstruir las zonas arrasadas por la guerra, especialmente el Medio Oriente y el norte de África, con un tipo de enfoque al estilo del Plan Marshall. Él hizo el llamado para un orden económico internacional que haría del fruto del crecimiento económico y del progreso tecnológico accesible a todos. Él celebró la unión de la Unión Económica Eurasiática con la nueva ruta de la seda, la política de una franja, una ruta de China, para crear un espacio integrado eurasiático donde el tipo de grandes proyectos de desarrollo pueden tomar lugar, como Jeff citó. Él dijo que una pregunta importante, la principal, es cómo se desarrolla el potencial humano. Él dijo, una tarea importante de nosotros es desarrollar el potencial humano. Solo un mundo con amplias oportunidades para todos, con trabajadores altamente calificados, con acceso al conocimiento y a una gran variedad de medios para realizar su potencial, puede ser considerado verdaderamente libre. Solo un mundo donde la gente de diferentes países no luchan para sobrevivir, pero llevan vidas llenas, puede ser estable. Yo recomendaría regresar y leer extractos del informe sobre las manufacturas de Alexander Hamilton, porque hace el mismo punto. Él dice, solo un mundo donde diversos miembros de la sociedad pueden desarrollarse a su pleno potencial a través de la aplicación de la tecnología y la disponibilidad de esto en la escala mucho mayor, que puedes crear el futuro potencial para el trabajo creativo. No solo la mano de obra laboral, sino la obra creativa de la fuerza laboral, de la fuerza de trabajo, de la ciudadanía, que aumenta la densidad potencial de la población de la nación, aumenta los poderes productivos de la fuerza laboral y mejora la calidad de vida de todos. Y solo una sociedad como tal puede ser definida como verdaderamente libre. En el periodo de Hamilton había una lucha en contra de la esclavitud y era la lucha en contra de la mano de obra manual bestial de los esclavos africanos importados por los estados sureños de Estados Unidos. En nuestra era es la lucha por una política de Hamilton en el periodo actual. Y yo creo que regresamos al mismo punto. Estas son las nuevas 4 leyes de LaRouche. Este es el principio de Alexander Hamilton
está sucediendo en el escenario internacional, como lo dijo Jeff. La política de una franja, una ruta de China. Este nuevo paradigma económico, esto sucede cada día. Y la pregunta principal es, ¿Estados Unidos se unirá a este nuevo paradigma? ¿Sabes? Es irónico que una de las piedras angulares a la luz de lo que sucede en el lado gutural real de esta campaña presidencial, una de las piedras angulares del concepto de Hamilton en el informe sobre las manufacturas era la inmigración de masas. Su política era que vengan, los vamos a educar, haremos de ellos ciudadanos estadounidenses productivos, no importa de dónde vienen. La idea de que siempre va a haber una escasez de la preciosa mano de obra de trabajo. Y yo pienso que es otro punto en el que vale la pena reflexionar. En lugar de pensar sobre los muros y cosas por el estilo, él simplemente dijo que debemos traer a más gente acá, porque tenemos trabajo productivo para ellos, para construir una nación. Sí, a propósito, solo quiero leer una sección del discurso de Putin donde dice esto específicamente. Él dice, no podemos lograr la estabilidad mundial a menos que garanticemos el progreso económico global. Es esencial proveer las condiciones para, citamos, la labor creativa y el crecimiento económico en un ritmo que ponga fin a la división del mundo entre ganadores permanentes y perdedores permanentes. En este sentido, quiero anunciar a la gente que Executive Intelligence Review va a volver a publicar los 4 informes económicos de Hamilton. Va a ser en forma de un libro. Esperamos que sea la próxima semana y se titulará La visión de Alexander Hamilton, y es volver a publicar estos 4 centrales informes económicos: el informe sobre el crédito público, el informe sobre las manufacturas, el informe sobre la banca nacional y el argumento de Hamilton a favor de la constitucionalidad de un banco nacional. Como apéndice a ese libro también incluimos el texto completo de las nuevas leyes económicas del señor LaRouche. Este también es el titular de una edición doble del periódico The Hamiltonian que salió a principios de esta semana. Las nuevas 4 leyes para salvar a Estados Unidos ahora. Esta es la 10ª edición de The Hamiltonian. E incluye la elaboración de algunos de estos principios del informe sobre las manufacturas que yo escribí, la ciencia de LaRouche y Hamilton de la economía física, y también hay un artículo del antecedente de la lucha de Alexander Hamilton contra la esclavitud y el establecimiento de su nuevo orden político para los Estados Unidos a través de la creación de su ciencia de la economía. También hay una caricatura muy divertida que dibujó un miembro del comité político de LaRouche PAC, Dave Christie, que se llama Obamandias, basado en el soneto Ozymandias de Percy Bysshe Shelley, y todo está disponible en la página de LaRouche PAC. Yo pienso que definitivamente hemos definido el hecho de que estamos en un punto de inflexión en la historia de este país y en la historia del mundo. Esto definitivamente no es lo usual, y la hegemonía de los principios que el señor LaRouche ha planteado como los pasos urgentes para crear una recuperación económica para este país ahora, ciertamente han sido demostrados muy claramente. Y es nuestro trabajo continuar atrayendo a la gente a la página para movilizar del Centro de Acción de LaRouche PAC. Esto es actioncenter.larouchepac.com. Puedes registrarte directamente en esa página y recibirás un correo electrónico y serás parte de una red nacional de activistas. Puedes participar en las llamadas semanales para los activistas que tenemos cada jueves por la noche. Puedes mandar informes de actividades que has llevado a cabo. Puedes tener todo el material de antecedentes disponible ahí. Los 4 informes económicos de Hamilton se vinculan en esa página y te vuelves parte de este movimiento que claramente está definiendo la historia mundial. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Jeff y a Keisha por acompañarnos, y manténgase sintonizado a larouchepac.com. Gracias y buenas noches.